Hola, ¿cómo están? Bueno, por medio de este video vamos a hacer algunos comentarios de la solución de los ejercicios que estaban propuestos para tablas de frecuencia para una variable del tipo cuantitativa. El primero nos hablaba sobre la cantidad de piezas, cantidad de frutas que comen los niños en edad escolar, y ahí teníamos una tabla de frecuencia que estaba incompleta. Acá están las distintas observaciones, en celeste están los datos. En particular, bueno, tienen acá la forma en que se pudo ver cómo completar esta tabla, ¿sí? Nosotros ya sabemos que cada una de estas que está acá, esta columna, indicaría la variable, ¿cierto? Que sería cantidad de frutas que los chicos comen en edad escolar. Estos valores que están acá son los distintos valores que toma una variable. Estamos evaluando una sola variable. Eso es una aclaración muy importante, ya lo hemos comentado en videos anteriores, porque a veces el alumnado entiende que acá hay distintas variables. Y lo que estamos analizando es una variable que es la cantidad de frutas que come el alumno. Y estos son los distintos valores que tomó esa variable. ¿Sí? ¿Qué nos indicaba esta frecuencia? Que hay cuatro personas que comieron 2 frutas durante la semana. Esta frecuencia relativa, ¿cómo se obtenía? De dividir este 4 sobre el total, que en verdad el total no estaba, pero lo pudimos ir construyendo. Y en realidad hay un dato que después vamos a ver que también nos indica el total. Esta frecuencia, que era la acumulada, ¿cómo la obteníamos? ¿Sí? Obteníamos de pensar cuántos alumnos comieron 2 frutas o menos, que en este caso va a coincidir con esta fila. ¿Sí? Entonces, en particular, a nosotros en este caso nos faltaba el valor que está acá, que es el 2. ¿Pero cómo lo obtuve? Si yo sigo pensando en esta columna, este 16, ¿qué implica? Cantidad de alumnos que comieron 3 frutas o menos. Cantidad de niños, perdón, que comieron 3 frutas o menos. Bueno, son estos 12 más estos 4, 16. Este 39, ¿qué indica? Bueno, la cantidad de niños que comieron 4 frutas o menos. Son estos 23 más estos 12 más estos 4. ¿Sí? Por lo tanto, este 55 que estaría indicando cantidad de alumnos que comieron 7 frutas o menos. Y este 53, 6 frutas o menos. Entonces la diferencia entre estos dos nos va a permitir conocer este valor. ¿Sí? Para el ítem B, por razonamiento análogo, sabemos que sería 56 menos 55 y lo podríamos ubicar acá. Esa es una forma de construir este 1. También podría pensar, bueno, todo esto tiene que sumar 56. Y ese 56, ¿por qué sé que tiene que dar 56? Porque coincide con el último valor de esta frecuencia acumulada. ¿Sí? Entonces, de esa forma pudimos construir ABC, el D, que está acá. ¿De qué manera lo construyo? Es 23, porque esto es una frecuencia relativa, 23 sobre 56. Recuerden que la frecuencia relativa es como una proporción y es muy interesante en una tabla de frecuencia porque yo, si observo solo esto, voy a decir 23 de las personas consideradas en el estudio comieron 4 frutas durante esa semana. 4 frutas, durante esa semana. Esas 23 realmente no sé cuánto representa, es mucho, es poco, y depende de este total en realidad. Si hubiesen sido 1000 personas, 23 no es nada. Ahora, el 23 respecto a 56 es un 41,10%, en proporción 0,41. Entonces esa es la importancia de la frecuencia relativa. Y esa es la forma de construcción. Después, ¿cómo sé el total este? Y esto es una cuestión de teoría. Esa suma debe dar 1. Para el F, ¿cómo construyo este 45? Bueno, sabemos que esto iba a ir acumulando. Hasta 4 frutas consumieron 39 personas, consumieron hasta 4 frutas. Y hasta 5, y bueno, esas 39 más estas 6. O puedo también pensar, bueno, 4 más 12 más 23 más 6, que sería más trabajoso, pero voy a llegar al mismo resultado. Y por último, el ítem G, ¿cómo lo puedo construir? Bueno, sabemos que es acumulado, o puedo pensarlo como este 0071 más 0214 más 0411, que me va a dar esto, o directamente pensar que es el cociente entre 39
y 56. ¿Sí? Cada uno de estos valores, como es acumulado, va a ser el cociente de las frecuencias acumuladas sobre el 56. O acumular las frecuencias relativas. Es indistinto. Bien. ¿Cuál es la variable en estudio? La variable en estudio, entonces, ¿y de qué tipo es? La variable en estudio es la cantidad de frutas que come un niño por semana. Es una variable de tipo cuantitativa discreta, porque si bien, como bien explica acá, podría darse que alguna persona coma 2 frutas y media, que evidentemente en este caso no se dio, porque si no estaría presente. Podría darse que coma 2 frutas y media, ya no dividiríamos más, o un tercio o un cuarto de fruta, pero no podríamos considerar más divisiones que esas. Bien. El gráfico de bastones, el ítem C nos pedía, ya con esto respondimos, la variable. ¿Cuál es la variable? Recuerden que responder cuál es la variable es decir, qué estamos observando, qué características estamos midiendo sobre cada una de esas unidades elementales. A esos niños, ¿qué le indagamos? ¿Cuántas frutas comen por semana? Bien. Y el tipo de variable, recuerden que es clasificarla. Si la variable es cuantitativa, no me voy a quedar solo decir que es cuantitativa, sino que siempre voy a acompañar si es continua o discreta. En este caso, por lo explicado anteriormente, y lo que está acá escrito, es discreta. Nos pide que realicemos el gráfico de bastones y el gráfico escalonado. Sabemos que el gráfico de bastones lo vamos a poder graficar por medio de o estas frecuencias, ¿sí? O las frecuencias relativas. Siempre acuérdense de no considerar el total. Esto es un error muy típico que se ve en el alumnado cuando hacen los exámenes, a veces que consideran el total. Entonces, al considerar el total van a hacer un eje que va a llegar a 56 cuando no es necesario. Tienen que hacer en un gráfico, ustedes generalmente lo van a hacer a mano, donde van a considerar, bueno, el mayor valor es 23, entonces, y después voy a tener que representar estos valores. Puede que utilice una escala de 2, ¿sí? Cada cuadradito, o sea, 2 unidades como para poder representarlo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver nosotros el gráfico de bastones. Esto está hecho con el software, pero no es necesario. Ustedes lo van a hacer a mano, ¿sí? En particular, el primer valor de la variable que se toma es un 2. Entonces acá, como el 2 no está muy alejado, no hace falta que yo haga un corte de eje, ¿sí? Entonces tengo el 0, el 1 y el 2. Para ese 2, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar la frecuencia 4. Y ese puntito lo voy a hacer con un bastón. Todo esto que indica es el peso de la frecuencia que cae sobre el valor 2. ¿Por qué es un bastón? Porque todo cae sobre el 2, no cae sobre 2,01 o 1,99, sobre 2. ¿Sí? Para 3 voy a ver la tabla que me está indicando. Son 12 las personas que comen 3 frutas por semana. Entonces voy a ir al cruce 12, ahí voy a marcar el punto y nuevamente el bastón. Y así sucesivamente con todos los valores de la tabla. ¿Está? Básicamente, ¿cuál es la importancia de este gráfico? Que si bien no lo mencionamos anteriormente, básicamente la importancia, lo hemos comentado en teoría, es que yo me puedo observar, ¿sí? Mirando en la mitad, lo hemos visto para histogramas más que para gráficos de bastones, pero sirve también. Si yo me pongo en la mitad, fíjense que la mitad para esta gráfica, no hablamos desde que empieza la gráfica, sino desde que empieza a tomar valores. Observamos que hay ¿cuántos bastones? Tenemos 7 bastones, ¿sí? Entonces hay un bastón que cae en el medio, que es este. Este bastón está en el medio. Desde este bastón para allá y desde este bastón para allá, ¿observo lo mismo? Y evidentemente no. Hay más observaciones de este lado que de aquel otro. Hay más frecuencias acá que de este otro lado. Eso genera una distribución que es del tipo de distribuciones asimétricas. Y en este caso va a ser una distribución asimétrica a la derecha. Después lo vamos a profundizar un poco a este tema, ¿sí? Va a ser muy importante tener en cuenta esto. Por ahora nos quedamos con esa cuestión. Nadie podría decirme que acabe algo simétrico, porque tendría que partir en dos partes esto en la mitad y ver lo mismo de un lado y que del otro, y yo creo que eso es claro. Entonces, en principio, si no se entiende bien la parte de asimetría a la derecha, después lo vamos a ver mejor, pero
no hay dudas de que esta distribución no es simétrica, sino que es asimétrica. Bueno, y para continuar vamos a ver el tema del gráfico escalonado, ¿sí? Y después voy a hacer otro video para la explicación del ejercicio número 2. El gráfico escalonado, recuerden que lo que presenta es las frecuencias absolutas acumuladas o las relativas acumuladas. En este caso nosotros presentamos la frecuencia relativa acumulada. Si nosotros vamos a la tabla, tenemos que hacer uso de estas frecuencias, las acumuladas. Eso va a ser el gráfico escalonado. La construcción del gráfico escalonado, yo nuevamente, si bien no les dije, en el eje X yo tengo la variable en estudio, y en el eje Y, en este tipo de gráficos de distribuciones de frecuencia siempre va a ser lo mismo. En el eje X la variable en estudio, y en el eje Y va a ser alguna de las frecuencias. En este caso la frecuencia absoluta. En este caso la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? En el eje X la variable en estudio. ¿Cómo se construye este gráfico? Previo a o menos de dos frutas. ¿Cuántos niños comieron menos de 2 frutas? Ninguno. Entonces yo acá tendría que el gráfico no tomó altura, estaría en 0. A partir de valor 2, esto toma una altura. En este caso estoy viendo la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué valor toma el eje? 0071. Ahí voy a tener un primer salto hasta el 0071. ¿Sí? Hasta el valor 3, ese 0071 queda constante. Cuando toma el valor 3, esto pega un salto y va hasta el siguiente, 0,285. Si esto lo pienso, porque por ahí en proporción es medio difícil de explicarlo, ¿sí? El 28,5% de los chicos comieron 3 frutas o menos. Todo esto hasta el 4 queda en constante, y cuando llega al 4 pega el salto de la siguiente proporción, que sería, o de la siguiente frecuencia relativa, que sería casi 0,70, que es el salto que pega, que es un salto grande en este caso, cercano a 0,70. ¿Sí? Entonces voy a marcar ese punto en casi 0,70, y ahí voy a hacer el próximo escalón. Por eso se llama gráfico escalonado. Principalmente este gráfico se suele utilizar, es más de un concepto teórico, y se suele utilizar para poder calcular algunas medidas descriptivas que vamos a ir presentando en lo que sigue de la unidad 2. ¿Sí? Pero bueno, básicamente este gráfico siempre es un gráfico que es de forma no decreciente. Fíjense que nunca va a decrecer. No es creciente estrictamente, porque a veces se mantiene constante, y ven que cada escalón se mantiene constante, y va a tener un límite inferior que siempre va a ser el 0 en cuanto a la función, y un límite superior que, si estamos hablando de la frecuencia relativa acumulada, siempre va a ser el 1. ¿Sí? Si estamos hablando de la frecuencia absoluta, siempre va a ser la cantidad de observaciones consideradas. Bien. Si tienen alguna duda respecto a la cuestión de la gráfica, ya saben que pueden acudir a los foros para hacer preguntas de cómo se hace la gráfica. Sigo en otro video para resolver el ejercicio 2.